Capítulo 81. Compensación. Desde el anuncio, los rumores de que el Hokage, con aspecto magullado y golpeado, había recorrido toda la aldea, junto con la información sobre quién lo había hecho. Esto quebró la confianza en su líder, junto con todo lo revelado. A cambio, la percepción pública del colmillo blanco había cambiado de nuevo, siendo mucho más positiva que antes. Sus buenas acciones no habían sido borradas, y bajo la sutil alteración de las percepciones de la gente, volvieron a salir a la luz. Fue de gran ayuda que quienes difundían los rumores artificialmente dejaran de hacerlo, lo que permitió que el sentido común considerara que lo que Sakumo había hecho no era necesariamente malo, e incluso si sus buenas acciones para la feria de la aldea lo superaban. Katsuro visitó a su sensei en su casa, explicándole y relatando los acontecimientos con más detalle. Tras recuperar las ganas de vivir, su cuerpo se recuperó rápidamente, lo que le permitió a Tsunade despedirlo. Se veía notablemente más sano, caminando solo incluso bajo reposo obligatorio y con la prohibición de luchar o entrenar. Unos días no fueron suficientes para cambiar su naturaleza, pero ya no veía su trabajo como shinobi como el principio y el fin. Sus ojos habían visto realmente lo que sucedía bajo la superficie de la aldea a la que servía, y la forma en que había recibido la recompensa por su servicio lo irritaba. La admisión pública del Hokage y las explicaciones de Katsuro lo llevaron a concluir que Sarutobi Hiruzen no era digno de su espada. Seguía siendo alguien que anteponía el deber a todo, y seguiría luchando por su aldea si fuera necesario, pero ya no sería la misma arma leal e insensata de antes. Así, la vida del Hokage solo empeoró. Sakumo acudió directamente a él, pidiéndole tiempo libre, un respiro de su rol como shinobi y tiempo para criar a su hijo. La forma en que lo pidió le hizo comprender a Hiruzen que no podía rechazarlo. A regañadientes, le concedió el permiso con la esperanza de no deteriorar su relación hasta el punto de que Sakumo se retirara por completo, pero como el hombre de pelo blanco se marchaba, Hiruzen esperaba que no preguntara por el puesto de Hokage. Su admisión pública, forzada por Katsuro y los clanes, significaba que, si Sakumo así lo deseaba, tendría su puesto al día siguiente, sin importar que jugara con el daimyo. Y eso era otro asunto en sí mismo. La publicidad de todo, por supuesto, significaba que el daimyo estaba al tanto, y por supuesto, no estaba nada contento. Cuando Sakumo se dio la vuelta, el corazón de Hiruzen dio un vuelco. Señor tercero, debería saber, y probablemente lo sabe, que no está en mi naturaleza convertirme en Hokage. No es algo que jamás haya querido, por eso me decepciona que haya tomado medidas tan drásticas. Sakumo se fue inmediatamente después de decir lo que tenía que decir, dejando a Hiruzen boquiabierto y conmocionado. Tras reflexionar, se dio cuenta de algo. Tiene razón, he sufrido tantas pérdidas por algo que ni siquiera tenía que hacer. Hiruzen suspiró al pensarlo, pero por mucho que se arrepintiera, ya no se podía hacer nada. Si el Hokage tenía alguna esperanza de permanecer en el poder, debía cumplir sus promesas públicas. Pronto se desplegó una compensación en forma de millones de ryō, provenientes principalmente del clan Shimura. La aldea seguía sin estar en condiciones de repartir cantidades tan grandes de dinero con tanta libertad, y el dinero que la raíz debería haber recibido también había desaparecido misteriosamente. Por lo tanto, quienes sufrieron las consecuencias de la asociación con Danzo ahora sufrían tras años de beneficios y nepotismo. El Hokage los utilizó, prefiriéndolos a su propio clan, y los obligó a vender gran parte de las propiedades y tierras que habían adquirido a lo largo de los años. Además del dinero que contribuyó a su creciente prosperidad, los Senju también recibieron otra compensación derivada de lo que habían tomado de la base raíz. Esta incluía muchos jutsus, aunque fueran réplicas, pero también muchos de los que carecían, como todos los estilos de viento de Danzo. Pero lo verdaderamente importante era recuperar las células de su antiguo patriarca y las notas de investigación derivadas de ellas. Katsuro se sorprendió al ver lo que vio. Un hombre que había muerto mucho antes de nacer poseía un potencial increíble. Las células contenían una inmensa vitalidad y chakra que persistía en el tiempo. Al ver esto, Katsuro, quien creía haber alcanzado el nivel de su ancestro, comprendió su verdadera grandeza. Por mucho que su insondable chakra se comparara con el de Hashirama, Katsuro supo por sí solo que ese hombre tenía mucho más que él.
Aquellos con cantidades más normales no podrían distinguir entre el mar y el océano. Pero no se desanimó. Destacó en áreas que el dios shinobi no dominaba, y además compartían fortalezas comunes. Aún así, esto lo motivó a esforzarse más y a superar su arrogancia, que sin darse cuenta se estaba acumulando, especialmente en el bosque Shikotsu. Dados sus anuncios, las consideraciones para el 4 Hokage se discutían en toda la aldea. Sin importar si creían que debía dimitir o no, todos estaban interesados en el reemplazo de Hiruzen. Al frente de esas conversaciones, naturalmente, se encontraba el 3 Sannin. Tsunade, la ninja médica más grande del mundo, responsable de salvar innumerables vidas en la última guerra. Su herencia como princesa del clan Senju e invocadora de babosas le otorgaba una credibilidad y un legado difíciles de igualar. El genio y liderazgo de Orochimaru en el campo de batalla eran reconocidos. Su habilidad y éxito lo convertían en la opción ideal para aquellos más prudentes y pragmáticos, que se preocupaban más por la capacidad. Sin embargo, también alejaba a muchos por su aparente crueldad y apariencia. Ahí era donde Jiraiya brillaba. Su personalidad alegre, carismática y jovial, junto con su condición de civil, lo convertían en una inspiración para muchos. Pero incluso por encima de estos tres, había dos nombres mucho más estimados para el puesto: Ataque Sakumo y Senju Katsuro. El reciente golpe a la reputación de Sakumo significaba que su posición imaginaria había disminuido, lo que significaba que quien lideraba esta raza inexistente era el único e inigualable Stormbreaker. Era una situación que Hiruzen deseaba evadir desesperadamente, y en las reuniones donde se discutía al próximo Hokage, a menudo esgrimidas por sus adversarios, como Fugaku, Hiruzen usaba cualquier excusa imaginable para intentar retrasarlo. Intentó ganar tiempo para ganarse de nuevo el apoyo de los shinobi y la gente, pero afortunadamente, no avanzaba mucho. Los líderes de clan, los representantes civiles y shinobi se enfrentaban a un difícil dilema. Aquellos por quienes estaban más que felices de votar no querían el puesto. Sakumo dejó claro que no era algo que haría cuando lo votaran, y Katsuro dijo algo similar, citando su necesidad de hacer feliz a su esposa y casarse con ella o moriría mucho antes de poder asumir el cargo. Un comentario que le valió mucho más en casa que las risas en la sala de reuniones. Esto significó que no pudieron ponerse de acuerdo sobre el próximo Hokage. De los tres candidatos restantes, los votos se dividieron entre todos. Orochimaru, quien se había estado alejando de la clasificación aprovechando sus vínculos con las personas que dirigió en el campo de batalla de Iwa, fue contrarrestado por el Hokage. De las tres opciones restantes, Orochimaru era, por mucho, el menos controlable después de todo, lo que significa que el Hokage hizo todo lo posible para asegurarse de que no fuera seleccionado, lo que provocó que las cosas se mantuvieran en un punto muerto por un tiempo. Aunque este aspecto particular de la compensación acordada por el Hokage no avanzaba mucho, uno ya se había cumplido: el encarcelamiento de Danzo. Capítulo 82. Genin eterno mierda. Danzo estaba furioso. ¿Cómo? ¿Cómo llegó a esto?, pensó, haciendo vibrar los barrotes que lo retenían. Cuando Sarutobi le dijo por primera vez que le correspondía cadena perpetua, Danzo pensó que era una broma. Él, el líder de la raíz, el verdadero Hokage, encarcelado de por vida por hacer lo que debía hacer. Él, que había sacrificado su moral, sus valores, su humanidad misma, por Konoha, ahora había sido encerrado de por vida por ello. Todo por culpa de ese mocoso. La ira de Danzo solo aumentó al recordarlo. Sabía desde el principio que Senju Katsuro sería una molestia, pero nunca esperó esto. Maldito seas, Sarutobi. Si me hubieras hecho caso y hubiéramos matado al mocoso de joven o lo hubiéramos encerrado en la raíz, no estaríamos en esta situación. Danzo hervía de rabia en silencio, arañando y maldiciendo los sellos antichakra que los mocosos Uzumaki se habían complacido tanto en colocarle. Pero incluso eso era culpa de un solo hombre. Pero Danzo aún no había terminado. Ni mucho menos. Donde hay luz, siempre habrá una sombra, y no importa quién sea esa luz ni cuán brillante sea. La sombra permanece. Danzo cerró los ojos, deteniendo su rabia. Sarutobi es un iluso. El mundo shinobi no está en paz.
Con suerte, dentro de unos años, como máximo en una década, estallará otra guerra. El crecimiento de Sarutobi depende de mí, pero él no se da cuenta. Apenas logró ganar esta guerra contra la raíz, los Sannin, el colmillo blanco y ese monstruo. Ese idiota no puede ganar sin mí, y pronto se dará cuenta. Mientras Sarutobi se aferre al asiento de Hokage hasta que estalle la guerra, lo que seguramente hará el bastardo hambriento de poder, se verá obligado a liberarme para que la raíz continúe con las misiones, en secreto o no. Después de eso, tendré que ser rápido y despiadado. Tendré que deshacerme de Colmillo Blanco y de Sarutobi rápidamente. Pero antes de eso, hay alguien más de quien tengo que ocuparme. Senju Katsuro. No soy tonto. Sé que jamás podré vencerte en combate solo, ni siquiera con la raíz como antes. Pero quizás, en tu inexperiencia y juventud, aún no has aprendido. La violencia no es la única forma de matar a un hombre. Un rato después Katsuro y Kakashi paseaban por las calles de Konoha, hablando de la actualidad. El heredero Ataka se encontraba en una situación difícil. Por un lado, había sido ascendido recientemente a Chunin, sorprendentemente joven, lo cual era motivo de celebración, sobre todo considerando los objetivos de Kakashi. Sin embargo, al mismo tiempo, Kakashi había pasado por muchas cosas, mucho peores que las que Katsuro había vivido a su edad. Su madre murió a temprana edad, su padre intentó suicidarse y él estuvo allí para verlo desangrarse en el suelo, y si eso no fuera suficiente, todos sus compañeros están muertos. Aunque Kakashi, siendo el niño fuerte e independiente que era, intentó ocultarlo, era evidente para cualquiera que lo conociera lo mucho que esos acontecimientos lo habían afectado. Había heredado la fuerza y el liderazgo de su padre, sí, pero para bien o para mal, también había heredado su sentido de la responsabilidad, y la muerte de sus compañeros no debió de ser fácil. Gracias a Dios que no moriste, Sensei, pensó Katsuro. Ni siquiera quiero imaginar lo que habría sentido Kakashi. En cualquier caso, Kakashi le pedía consejos sobre cómo alcanzar el rango Jonin lo más rápido posible. Desafortunadamente para el joven Atake, Katsuro no había tomado el camino convencional hacia el Jonin. De hecho, técnicamente, prácticamente se había abierto paso a la fuerza hacia el rango Genin y se había saltado el de Chunin, incluso después de suspender el examen de graduación. Aún así, Katsuro había oído cosas y estaba más que dispuesto a compartirlas. Bueno, no tomé la ruta normal hacia Jonin, solo pregunté. Al ver la mirada divertida en el rostro de Kakashi, Katsuro se rió levemente y continuó. Pero para la gente normal, estoy bastante seguro de que no es algo tan simple como un examen, como para los Chunin. Ser un Jonin es complicado, por lo que he oído. Hay múltiples criterios de entrada. Ya tienes algo. La capacidad de usar al menos 2 naturalezas de chakra. Pero principalmente, se trata de fuerza, mérito, táctica y liderazgo. Piensa en lo que realmente hacen los Jonin. Asumen las misiones más difíciles, de ahí la fuerza, el mérito y la táctica, y también lideran equipos y enseñan a los rangos inferiores, de ahí el liderazgo. Además, necesitarás una recomendación, pero no te preocupes. Cuando alcances el nivel de Jonin, te recomendaré personalmente. Tu padre y Tsuna también te recomendarán, así que eso está prácticamente cubierto. ¿Entonces no estoy al nivel de Jonin ahora mismo? Preguntó Kakashi. No, respondió Katsuro. Ambos sabemos que eres fuerte, sobre todo considerando tu edad, pero aún no lo suficiente para ser Jonin. Y necesitas un poco más de experiencia para mejorar tus tácticas y liderazgo. Oh, dijo Kakashi, con aspecto algo abatido, antes de continuar rápidamente. En ese caso, aparte de tus lecciones y de que ya entreno, ¿cómo puedo mejorar? Katsuro simplemente sonrió. Sinceramente, parte de ello es cuestión de suerte. Consigue un buen sensei y un buen equipo, y llegarás mucho más rápido. ¿Crees entonces que conseguiré un buen sensei? Katsuro se detuvo un segundo. ¿No dijo Kusina que Minato también acababa de convertirse en Jonin? Quizás. En realidad, hay alguien, Kakashi, mi eterno rival. Gritó una voz estridente desde el otro lado de la calle.
Kakashi gimió de inmediato, como si estuviera a punto de escapar, pero en un instante, dos hombres con extraños trajes de cuerpo entero de color verde bosque aparecieron frente a ellos. Curiosamente, también estaban completamente boca abajo, usando los pies como manos. Maldita sea, eso fue rápido. Eran un padre y su hijo, por su aspecto, y ambos lucían enormes sonrisas con dientes grandes. Te reto, Kakashi. 1000 vueltas a la aldea en nuestras manos. Dijo el chico extraño. Excelente idea, Gui. Que explote el poder de la juventud. Rió a carcajadas el hombre. No. Respondió Kakashi rotundamente, girándose para irse, para disgusto de Gui, pero Katsuro lo sujetó del hombro y lo detuvo. Rió para sí mismo ante la dinámica entre la pareja de verde y su discípulo antes de preguntarle a Kakashi. ¿Quiénes son? Kakashi respondió con voz apagada, como si no soportara siquiera estar cerca de su entusiasmo. Ese es Migdui, mi compañero de la academia, y su padre, Migdui. Espera un segundo. Migdui, el genin eterno. Es él, con ese extraño mono verde y siempre gritando sobre el poder de la juventud. ¿Eres el señor Senju Katsuro, el rompetormentas? Le preguntó Migdui de repente y en voz alta, atrayendo la atención de los presentes y divirtiendo aún más a Katsuro. Sí, lo soy. Es un placer conocerlo, señor Migdui dijo, extendiendo la mano hacia el hombre mayor. De repente, de la nada, el hombre empezó a llorar a mares y a gritar. Oh, señor Katsuro, qué amable. Por favor, llámame Dui. Soy tu mayor fan en el mundo. Te vi en el frente de Iwa. Eres la expresión más pura del poder de la juventud que he visto. Por favor, firma mi mono. La algarabía del hombre y su extraña petición al final atrajeron a una multitud, y por primera vez en mucho tiempo, Katsuro se quedó sin palabras. Por suerte, alguien más llenó el silencio rápidamente. Papá. Eres tan inspirador, igual que el señor Katsuro. Señor Katsuro, por favor, fírmame también el mono. El chico, Gui, también lloraba y gritaba, y por fin Katsuro recobró el sentido. Para ser honesto, no era la primera vez que un fan le pedía que le autografiara algo, pero esto era diferente. Estoy a punto de morir ahora mismo, pensó Katsuro. Temblaba y apenas podía respirar. Señor Katsuro. ¿Se encuentra bien? Preguntaron los dos hombres de mono verde, perfectamente sincronizados y en perfecta armonía. Desafortunadamente, eso fue el fin de Katsuro. La risa de Katsuro resonó por toda la aldea, fuerte y durante mucho tiempo. Kakashi observaba, avergonzado de su padrino, compañero y el padre de este, quien técnicamente era inferior a él, mientras que Migdui y Dui parecían sumamente aliviados de que su héroe no sufriera daño alguno por su culpa. Después de un largo rato, Katsuro finalmente dejó de reír y accedió a firmarles los monos, para gran entusiasmo y gratitud de ambos. Tras calmarse por completo y disiparse la pequeña multitud a su alrededor, Katsuro se dio cuenta de algo. Estaba interesado en ellos, y su instinto le decía que eran más de lo que se veía. Transmitían una confianza distinta, fruto de cierta mentalidad y trabajo duro. Sus ejercicios, extraños pero difíciles, y el físico excepcional que podía observar despertaron el interés de Katsuro. No le parecía que Migdui mereciera un apodo como genin eterno. Capítulo 83. Fuego de la juventud. ¿Eres un especialista en taijutsu, Dui? ¿Sí? El taijutsu es la juventud. Por desgracia, no puedo usar ninjutsu, una dolencia que mi hijo también heredó de mí, pero como resultado, nos esforzamos 10 veces más en nuestro taijutsu para convertirnos en dignos shinobi. Katsuro estaba aún más impresionado. La razón por la que se estaban volviendo cada vez más claras era que no habían dejado que sus limitaciones los definieran, no se habían regodeado en la autocompasión. No, habían trabajado. Ya veo, eres muy impresionante, Dui. Se nota que te has esforzado mucho, dijo Katsuro con solemnidad y una pequeña sonrisa reconfortante. Dui lo miró sorprendido por un momento, sin palabras antes de comenzar a llorar a mares. Mira, chico. Esto es juventud.
Mis esfuerzos han sido reconocidos. El chico también empezó a llorar. Sí, padre. Fue un momento realmente especial para Dewey. Quien había sido objeto de constantes burlas finalmente obtuvo la aprobación de tal fuente de poder. Y el hecho de que sus esfuerzos fueran reconocidos no tenía precio. Katsuro. Por favor. Como mi primer patrocinador, debes concederme el honor del entrenamiento de Taijutsu. Quiero mostrarte mis capacidades y no defraudarte. Katsuro rió, pero aún así, le interesaba. Aceptó evaluar con sinceridad el esfuerzo de Dewey, pero en el fondo no creía que Dewey fuera capaz de oponerle resistencia, ni siquiera en Taijutsu. Su físico era normal incluso en un clan conocido por ello, además de su tiempo de reacción natural, su percepción espacial, su habilidad y su falta de experiencia debido a que Dewey había sido un genin durante tanto tiempo. No sabía lo equivocado que estaba. Poco después, los dos shinobi llegaron a extremos opuestos de un enorme claro en medio del bosque. Kakashi y Gui permanecieron a un lado, listos para observar el desarrollo del combate. ¿Entonces lo convertiremos en un entrenamiento de Taijutsu? Le gritó Katsuro a Dewey, pues, francamente, si se entregaba por completo, dudaba que Dewey tuviera siquiera una mínima oportunidad. Ahora sonriendo, listo para una futura pelea con el hombre conocido como el Rompetormentas, Dewey respondió. ¿Sí? Que el fuego de la juventud arderá durante nuestro sparring. No los defraudaré. Gritó Dewey, mostrando una amplia sonrisa y levantando el pulgar. Gui sonrió con adoración y admiración a su padre. Buena suerte, papá. Recuerda esforzarte al máximo, incluso más allá de tu juventud. Tranquilo, hijo. Siempre me esfuerzo por hacerlo. Pero gracias por tus palabras de aliento. Le gritó Dewey a su hijo, levantando una vez más el pulgar. Kakashi puso los ojos en blanco y suspiró. Katsuro miró al hijo de su sensei, esperando palabras de aliento, pero Kakashi también puso los ojos en blanco. Katsuro carraspeó. Kakashi, ¿podrías anunciar el comienzo del entrenamiento? Preguntó Katsuro. Bien, pero tienes que ayudarme más con el entrenamiento, dijo Kakashi, secretamente ansioso por ver el combate entre su maestro y el padre de su rival, pero con su habitual expresión sombría. El chico solo quiere seguir entrenando. Me parece bien, no es que yo no lo hiciera a su edad. Con todo lo que le ha pasado últimamente, tiene sentido. Gui miró a Kakashi, su propio espíritu acelerándose para desafiar a su rival una vez más, pero se contuvo, liberando a su padre que necesitaba concentrarse. Está bien, lo haré. Solo dime cuándo. Katsuro y Dewey se miraron, adoptando una postura de combate como animales listos para abalanzarse sobre su presa. Tras unos segundos de silencio, salvo por la naturaleza que los rodeaba, el viento amainó y Kakashi gritó. Ir. E inmediatamente, ambos corrieron uno hacia el otro, sin perder tiempo en dar vueltas. A medida que se acercaban, preparándose para el primer ataque, Dewey intervino, acortando aún más la distancia. Simulando un puñetazo, Dewey aprovechó la oportunidad para agacharse aún más hacia la derecha y lanzó un puñetazo peligrosamente fuerte al costado de Katsuro, quien rápidamente bloqueó el ataque para evaluar la fuerza de su oponente. Dewey se lanzó hacia atrás, inicialmente sorprendido por la facilidad con la que Katsuro se defendía, pero recordó que era famoso como el héroe de la hoja, quien derrotó a un Biju él solo y se mantuvo firme contra Anzo, el salamandra, el semidios, y lo venció. No solo eso, circulaban rumores de que Katsuro había derrotado fácilmente al tercer Hokage en un duelo. Debo tener cuidado, claramente no es un novato, pero lo supe desde el principio. Es fuerte e inteligente, y está intentando calcular mi fuerza con un solo golpe. Pero supongo que ese nivel de inteligencia de combate es lo que se espera de un genio como Lord Senju. De todas formas, no me contendré. Dewey estaba listo para intentarlo de nuevo, pero Katsuro aprovechó la oportunidad para lanzarse hacia adelante. Con una serie de patadas y puñetazos, Katsuro logró derribar a Dewey, quien resbaló sobre sus pies, hacia atrás, sin embargo, seguía en pie. Solo puedo vencerlo tan fácilmente porque soy más fuerte y rápido. Pero, en cuanto a la técnica general, él me supera. Siento que aún le queda mucha fuerza.
Está lejos de estar acabado. Tenía razón, no hay nada normal en este hombre, pensó Katsuro. Sonriendo y riendo, Katsuro se reposicionó. Aunque no estaba herido en absoluto, Dui comenzó a comprender que la superioridad física de Katsuro le otorgaba una gran ventaja. Mientras tanto, su alumno e hijo, Gui, gritaba en apoyo ante la velocidad y la destrucción causadas por el duelo, asombrado y algo temeroso por su padre. Sin embargo, esto no extinguió el anhelo de batalla de Dui. Al contrario, solo avivó aún más el fuego interior. El señor Senju es realmente como lo describen. Es un verdadero dios entre los shinobi. Pero apenas estoy empezando. El poder de la juventud está avivando mi interior. Y aún tengo mucho que mostrarle. Después de todo, dije que no me contendría, quizás tenga que usar ese poder. Suspirando, Dui avanzó, convirtiendo rápidamente sus pasos en una carrera. Katsuro hizo lo mismo y se acercó. Ambos shinobi, preparándose para otro ataque o para lanzar el suyo propio, corrieron uno hacia el otro una vez más, aunque, esta vez, fue Katsuro quien golpeó a Dui. Tras lanzar un puñetazo al brazo de Dui, Katsuro se arrodilló, agachándose, girando y barriendo a Dui al suelo, quien cayó hacia atrás, aprovechando rápidamente el impulso de la caída para volar hacia atrás, de vuelta a un lugar seguro, con las manos hacia atrás. Dui había sido sorprendido por la velocidad del ataque del patriarca Senju, pero su maestría en taijutsu y sus incontables años de entrenamiento incansable le permitieron contrarrestar con rapidez el repentino ataque de su oponente. A diferencia de Kakashi o incluso Gui, quienes podían ver todo lo que ocurría, una persona normal solo vería imágenes borrosas y los impactos de sus choques. Todavía siento que tiene algo bajo la manga, pensó Katsuro. Desde la banda, Gui animaba a su padre, gritando frases como poder de la juventud. Primavera de la juventud. Disfruta de la llama de la juventud. Y muchas más. Mientras tanto, Kakashi les decía a los dos que siguieran adelante, completamente atraído por la pelea. Katsuro, sin darle tiempo a Dui para descansar, atacó con fuerza, golpeándolo en la pierna y luego, usando su físico Senju, lo golpeó, enviándolo a volar contra la hierba. Afortunadamente, Dui logró bloquear el ataque por poco, cruzando los brazos y absorbiendo la mayor parte del daño, pero quedó considerablemente debilitado. Creo que ya es hora. Necesito usarlo. De repente, Katsuro notó que Dui estaba inmóvil, ligeramente en cuclillas, con los ojos cerrados, los brazos cruzados formando una X sobre la boca y alzando la voz, con una vena tensa apareciendo en su frente. Antes de presenciar una gran explosión de chakra en Dui, alzó la voz y rugió. Su piel se enrojeció y el suelo se agrietó a su alrededor. Las 8 puertas interiores. Primera puerta. Puerta de la apertura. Ábrete. Capítulo 84. Maravilla. Ahora nervioso, Katsuro se lanzó hacia atrás, listo para prepararse, visiblemente conmocionado. Kakashi y Gui también se sorprendieron por el repentino aumento de chakra alrededor de Dui. Un aura invisible de viento y un aura verde aparecieron alrededor de Dui. Ahora comienza la verdadera batalla, señor Senju. Rugió Dui, antes de lanzarse hacia adelante. Katsuro sonrió. Parece que decidió mostrarme su habilidad secreta. Parece divertido. La velocidad y la potencia de los ataques de Dui aumentaron drásticamente. La debilidad del hombre tras el último intercambio desapareció al instante, pero aún no era suficiente. Katsuro aún podía evadir, parar y atacar a Dui, quien parecía haber acortado ligeramente la distancia entre sus habilidades. Al darse cuenta de que aún no era suficiente, Dui procedió a usar sus habilidades aún más a fondo. 8 puertas interiores. Segunda puerta. Puerta del descanso. Ábrete. Una vez más, la velocidad, agilidad, potencia y capacidad de combate de Dui aumentaron, ejerciendo más presión sobre Katsuro. Sin embargo, esto, una vez más, no fue suficiente. Este ciclo de exigencia continuaba. Desde un lado, Gui observaba con preocupación. Su padre le había hablado de la inmensa presión y tensión que sufría el cuerpo al usar cualquiera de las 8 puertas internas. Quiso protestar, pero no pudo soportar desanimar a su padre y a su maestro, quien parecía disfrutar de la pelea.
Katsuro también comenzó a esforzarse un poco más, convirtiéndola en una experiencia más entretenida que le permitía practicar su taijutsu. Sin embargo, este divertido combate para Katsuro se volvió rápidamente más serio, ya que Dui retrocedió tras su último intercambio con el patriarca Senju usando la cuarta puerta interior. La puerta del dolor. Para entonces, Katsuro se veía cada vez más obligado a usar más energía y tenía que esforzarse más para acertar sus ataques y evadirlos de Dui. Pero ahora, al ver la facilidad con la que Katsuro salía victorioso en cada encuentro, Dui no pudo resistirse a esforzarse más. Aun consciente de los riesgos de usar las puertas interiores, quería demostrarle a un shinobi asombroso, Katsuro, que no era un genin cualquiera. Aún rebosaba juventud y vitalidad, y quería demostrarlo. Dui, ahora considerablemente alejado de Katsuro, quien observaba y esperaba el siguiente nivel, retomó su postura anterior, ligeramente agachado con los brazos cruzados sobre la boca. Cerrando los ojos, rugió. 8 puertas interiores. Quinta puerta. Puerta del límite. Ábrete. Una enorme aura verde, producto del sudor que Dui se evaporaba rápidamente, y una pequeña ráfaga de viento lo rodearon. Un aumento considerable de chakra, mayor que la liberación previa de las otras puertas, fue percibido por todos, y Katsuro apretó los puños con más fuerza. Ahora habla en serio, pensó Katsuro. Sigo pensando que no necesitaré esforzarme, pero, quizás un poco más que antes. Dui abrió los ojos, que ahora brillaban con un brillo blanco. Sin embargo, no había terminado. Soltando los brazos a los costados, rugió. Siento que mi cuerpo se desvanece lentamente. Incluso desde la tercera puerta, tengo que darme prisa. Confiaré en mi eterna juventud para seguir adelante. Pensó Dui. Sexta puerta. Puerta de la alegría. Ábrete. Ahora, una breve luz blanca cegadora rodeó el cuerpo de Dui. Sus ojos brillaron con un rojo intenso y palpitante. Al desvanecerse la luz, todos, incluido Katsuro, se sorprendieron al ver el cuerpo de Dui, que ahora lucía un rojo mucho más oscuro, casi como si la capa exterior de su piel se hubiera quemado por el enorme aumento de chakra, que ahora era tan grande que el suelo a su alrededor se desgarraba lentamente. Nota del autor. Si quieres ver hasta 20 capítulos más adelante y también quieres apoyarme, visita mi Patreon 30n en patreon.c0m/Guidorauriter, elimina los espacios. Gracias por leer y no olvides seguirme, añadir a favoritos y reseñar para ver más capítulos. Katsuro frunció el ceño. Quizás sí que tenga que empezar a intentarlo. Ya veré hasta dónde llego. Debería. El pensamiento fue interrumpido rápidamente por Dui, ahora humeante, quien se movía con tal velocidad que difuminaba el cuerpo del shinobi. Dui lanzó una serie de puñetazos, patadas y diversas combinaciones de ataques, fuertes, concentrados pero precisos y rápidos. El rompetormentas se dio cuenta rápidamente de que cada apertura de la puerta aumentaba, y Dui ahora podía asestar algunos ataques más, además de esquivar y bloquear más ataques de Katsuro. Sin embargo, Katsuro seguía manteniendo la misma presión que antes y derribando a Dui repetidamente, sin sufrir el ataque de su oponente. En ese momento, Gui y Kakashi estaban muy preocupados por el cuerpo de Dui y el daño que sufriría. ¿No se está destruyendo solo por un entrenamiento?, preguntó Kakashi, girándose para mirar a Gui. Sintió una opresión en el pecho al ver los ojos de su rival derramar un torrente de lágrimas. Sí. Lo es. Mi padre no es un shinobi cualquiera. Siempre se esfuerza más que la mayoría solo para demostrarles a todos el poder del taijutsu, su juventud y que el ninjutsu no es la única forma de ser un ninja increíble. No puedo decirle que deje de luchar, respondió Gui, sorbiendo por la nariz y con la voz entrecortada. Nunca lo había visto tan divertido luchando contra alguien. Si cree que este es el camino correcto, sean cuales sean las consecuencias, lo apoyo. Gui levantó la barbilla, orgulloso de ver a su padre y maestro luchar con tanto orgullo y ferocidad, a la vez que disfrutaba de la juventud y la batalla. Aún así, murmuró Kakashi. Gui se mordió el labio, como si tuviera algo más que decir, pareciendo que todavía quería detener a su padre, pero se detuvo, secándose las lágrimas.
A Katsuro también le preocupaban las secuelas del uso de las puertas internas. Las puertas primera, segunda y tercera suponían una carga considerable para el cuerpo humano, y ahora Dui había llegado tan lejos, hasta la sexta. Aún así, quería ver hasta dónde podía llegar. Dui, una vez más, estaba decidido a demostrar su fuerza y pasión, y al hacerlo, decidió llevar su cuerpo aún más lejos. De nuevo regresó a su posición de puerta interior. Gui, al darse cuenta de lo que estaba a punto de suceder, gritó: «¡Papá! ¡No!». Dui no pareció escuchar. «No sé si puedo seguir adelante. Mis músculos y huesos se dañan y se rompen cada vez más. No, no cederé. En nombre de mi orgullo, mi juventud y mi chico, venceré». Aún jadeando pesadamente, gritó: «8 puertas interiores. Séptima puerta. Puerta de la maravilla. Ábrete». Un profundo aura azul inundó y envolvió el cuerpo de Dui. Se puso de pie y, sin perder tiempo, corrió hacia Katsuro a una velocidad imposible. ¿Qué poder es este? Su presencia destroza el suelo. Pensar que lo desarrolló él mismo, sus niveles de chakra son casi del nivel de un Kage. Apuesto a que incluso podría vencer a algunos Kage más débiles. Sin duda, se ha ganado mi respeto. Tan shinobi, solo un genin, parece que ahora tendré que esforzarme mucho más. Katsuro frunció el ceño y sonrió mientras avanzaba, enfrentándose a Dui. Capítulo 85. La verdadera victoria. Llorando, Gui protestó, pidiéndole a su padre que parara. Kakashi le dio una palmadita incómoda en la espalda, sintiéndose mal por lo que estaba sucediendo. Mi cuerpo. Este dolor es insoportable. Siento que mi cuerpo falla. Solo tengo unos 30 segundos. Si pasan, no podré sobrevivir. Tengo que acabar con esto. Dui sabía que corría grave peligro, pero aún así continuó. ¿Qué está haciendo? ¿Intenta suicidarse? Siento como su cuerpo se desgarra. Aún así, este cambio de chakra, el enorme aumento de su velocidad y agilidad, es increíble. También siento su fuerza, incluso a distancia. Sus ojos, incluso con su brillo, reflejan su determinación inquebrantable. Debería detenerlo, pero ¿querría él hacerlo? Katsuro se preguntó qué tan graves serían los efectos en Dui, pero al acercarse a él, Dui se detuvo rápidamente, dando una patada brusca a Katsuro. Afortunadamente, Katsuro había empezado a tomarse el combate mucho más en serio y logró sujetarle el pie, girarlo y lanzar a Dui, haciéndolo girar en el aire para mantenerse en pie. Dui, desesperado por un ataque más duradero, corrió de nuevo hacia adelante y levantó los puños en una extraña señal, con los pulgares, el meñique y el anular hacia afuera. Rugiendo, gritó: «Prepárate, señor Senju. Estás a punto de ver la culminación de mi entrenamiento». Hyudora. Tigre diurno. Katsuro se sorprendió al ver un enorme tigre blanco, creado únicamente por la presión del viento, chakra y maestría en taijutsu, corriendo hacia él. Incluso para alguien del calibre del patriarca Senju, era un desafío enorme detenerlo. A diferencia de sus propios jutsus con el viento, este se basaba puramente en la destreza física, pero tenía una destrucción capaz incluso de un jutsu de rango S. Al ver al enorme tigre rugiendo hacia él, Katsuro volvió a subir de nivel. Aunque probablemente podría sobrevivir y luchar contra Dui con su fuerza actual, su modo chakra del estilo viento era perfecto para la situación. Su armadura de viento absorbió la mayor parte del ataque al formarse a su alrededor, desviando parcialmente el viento presurizado de los puños de Dui. Katsuro clavó los pies mientras cruzaba los brazos, pero aún así fue repelido. Debido a su decisión, sufrió heridas leves, pero solo pequeños cortes. Mientras observaba la sangre que corría lentamente por su rostro en medio de la enorme destrucción que había obligado a Gui y Kakashi a retirarse, Migdui se impresionó aún más. Su técnica y fuerza lo colocaron fácilmente entre los 10 mejores de la aldea, pero aún era conocido como el Genin Eterno. Dui estaba bastante agotado tras haber usado un movimiento poderoso, pero a pesar de ello, estaba ansioso por seguir. Su vitalidad comenzaba a desvanecerse, pero incluso con tanto dolor y fatiga, estaba a punto de lanzar otro ataque mientras apretaba los dientes.
Katsuro notó su increíble resistencia y determinación, y se detuvo antes de que pudiera atacar. Detengámonos aquí. Estás destruyendo tu propio cuerpo, y la recuperación podría demorar meses, incluso 1 o 2 años. Katsuro era uno de los mejores ninjas médicos. Veía cómo Dui llevaba su cuerpo al límite, desgarrando sus músculos y tendones, fracturando sus huesos y agotando su mente. Parecía demasiado para un combate amistoso, pero Katsuro lo entendía. Para eso había entrenado tanto Dui. Una oportunidad de demostrar su valía, y no la dejaría escapar. Pero no se había dado cuenta de que ya lo había hecho, mucho antes de abrir la primera puerta. Pero, aún me queda mucho por hacer, jadeó y gimió Dui, cayendo de rodillas. Gui y Kakashi corrieron al lado de los dos shinobi. ¡Papá! Gritó Gui, gimiendo, abrazando a su padre y ayudándolo a subirse a hombros. Esto le ayudó a comprender exactamente qué estaba arriesgando. Señor Senju, continuó Dui, le agradezco profundamente que me haya permitido mostrar mi fuerza y mi orgullo juvenil. Parece que apenas he sido un obstáculo para usted, y puede que no me respete, pero yo... Dui, Katsuro frunció el ceño, en el momento en que me desafiaste, te gané un profundo respeto. La mayoría de los shinobi no se atreverían a desafiar a un shinobi tan poderoso como yo, ni siquiera con un arsenal de ninjutsu. Sin embargo, tú te arriesgaste y me pusiste a prueba en mis habilidades de taijutsu. Así que, gracias, Dui. Nunca olvidaré tu habilidad en combate ni tu gran voluntad y determinación. Señor Senju. Gritó Dui, secándose las lágrimas. A su lado, Gui también lloraba, e incluso tras la máscara, una leve sonrisa se dibujó en el rostro de Kakashi. Pero padre, Gui bajó la mirada con tristeza, ¿por qué te esforzaste tanto? Casi mueres. Guapo, hijo mío, ¿sabes lo que es una verdadera victoria? No es vencer a alguien fuerte. Es poder proteger algo importante para ti. Protejo mi honor, mi orgullo juvenil y mi deber hacia ti, hijo mío. Papá. Padre e hijo se abrazaron fuertemente, llorando de alegría. Katsuro sonrió y apoyó a Dui sobre sus hombros. Ven, vamos a curarte, Dui. La vida continuó. No esperaba a quienes no estaban listos. Tras presenciar el intenso combate, Kakashi anhelaba aún más que un sensei competente se hiciera aún más fuerte. Kakashi finalmente cumplió su deseo. Fue puesto bajo las órdenes de otro compañero de Katsuro, lo que significó que se llevaban bien. Incluso se reunió con sus antiguos compañeros de la academia, Uchiha Obito y Nohara Rin. Esto hizo que la dinámica del equipo fuera muy extraña. Estaba formado por 2 genin recién graduados y un chunin muy fuerte para su rango. Kakashi usaba la espada corta característica de su padre con el kenjutsu que le habían enseñado su padre y Katsuro. Con Sakumo pasando más tiempo en casa, Kakashi se estaba convirtiendo en una miniatura de colmillo blanco, con su estilo rayo, kenjutsu y shunpo. Su talento natural y la tutela de Katsuro lo hicieron increíblemente versátil, capaz de usar las 5 transformaciones naturales del chakra, aunque prefería el rayo. Por ello, era su técnica más competente, gracias a su inclinación natural hacia ella. Kakashi ya dominaba el Chidori y avanzaba hacia el jutsu de clase S que Katsuro había desarrollado para eliminar el efecto de la visión de túnel. Pero por ahora, era una poderosa carta de triunfo en su arsenal. Incluso había desarrollado una versión del jutsu que lo alargaba, creando la lanza afilada del Chidori. Katsuro la adoptó, quedó profundamente impresionado y solicitó añadirla a las listas de su clan. A diferencia del Kakashi de un mundo alternativo, el Kakashi de este mundo seguía entrenando con dedicación, pero contaba con la guía de su padre, un maestro y una mentalidad más desarrollada. Esto significaba que su factor limitante, su capacidad de chakra, aumentaba constantemente. Por supuesto, el maestro no era otro que Minato Namikaze, quien se había convertido en Jonin con tan solo 15 años, pero su fuerza de combate ya estaba cerca del nivel de un Kage. Su tiempo con Katsuro y los Senju fue como ponerle alas a un tigre. Él también dominaba las 5 transformaciones de la naturaleza, pero su tendencia a esquivar en lugar de bloquear significaba que su estilo tierra estaba subdesarrollado en comparación con sus especialidades.
Sus estilos rayo, viento y fuego estaban repletos de repertorio de la reserva de Katsuro y los Senju, así como de Jiraiya. Su entrenamiento con los Uzumaki y Kusina, que finalmente fue asumido parcialmente por Katsuro, lo convirtió en el cuarto gran maestro de Fuinjutsu de la aldea, solo unas semanas después de Kusina, para su gran alivio. Minato había conseguido que dejara de holgazanear, y su propio genio en Fuinjutsu y su experiencia le permitieron superar el talento natural de Mainto, lo cual fue una grata sorpresa para Katsuro, quien casi se había dado por vencido. La consentí demasiado. Capítulo 86. La vida Minato terminó usando el Fuinjutsu como parte fundamental de su poder de combate, incorporando sellos de barrera de formas que impactaron incluso al clan especializado en ellos. Su perspectiva diferente lo ayudó a innovar y a desarrollar técnicas de eficacia comprobada que le habían enseñado. Pero la verdadera razón por la que lo aprendió originalmente fue el Raijin volador. Lo aprendió con la enseñanza personal de Katsuro y, gracias a la prueba y error que Katsuro experimentó, Minato pudo dominarlo mucho más rápido. A menudo se veían manchas amarillas y blancas en el campo de entrenamiento personal de Katsuro, ya que ambos se apoyaban mutuamente para mejorar la técnica. Mientras Katsuro seguía ganando gracias a su experiencia y fuerza, Minato acortaba distancias rápidamente con el Raijin volador. El jutsu parecía hecho a su medida, y se sumergió en él como si fuera el abrazo de su madre. Ideó numerosas formaciones que empleaban los kunai que él también había encargado especialmente, al igual que Katsuro, con su ayuda. Estas formaciones ayudaban al Raijin volador a usarse con mayor efectividad, pero Minato era más competente que Katsuro, quien tenía la potencia de fuego para bombardear a su oponente. Desafortunadamente, los nombres de los estilos de aullido de danza super redonda destello espiral irritaron enormemente a Katsuro, y obligó a Minato a cambiarlos, creando así los estilos de paso ligero, verdaderos asesinos de shinobi. Minato también aprendió rápidamente el jutsu sin signo que Katsuro había creado para el Raijin volador. El Rasengan. Este jutsu también fue algo que Minato tomó con calma, mientras que Katsuro lo desarrolló con un destello de inspiración. Era algo que rara vez usaría, ya que su kenjutsu era más que suficiente. El jutsu no estaba completo sin añadir una transformación de naturaleza de chakra, pero era algo que se había dejado de lado. Eso fue, hasta que Minato lo dominó, viéndolo como el complemento perfecto para el Raijin volador, ya que no usaba espada. Se adentró en él, dominando el jutsu en cuestión de semanas. Retomó lo que Katsuro había dejado, intentando añadir una transformación de la naturaleza del chakra, lo que impulsó el desarrollo de variantes como el Rasengan de la gran bola. Al ver esto, Katsuro se dio cuenta de que había subestimado el potencial del jutsu y también participó en su perfeccionamiento, antes de seguir desarrollándolo. Pero donde tuvieron menos éxito fue al intentar teletransportarse a un marcador en movimiento, es decir, cuando un kunai estaba en el aire. Parecía bastante fácil, y tenían todas las herramientas para hacerlo. Pero era increíblemente difícil. Tenían que sentir el kunai en el aire, mientras mantenían su sentido fijado en él mientras se movía, lo que sumaba numerosos factores que lo hacían mucho más difícil que con un marcador estacionario. Y una vez que lo detectaron con precisión, necesitaban teletransportarse instantáneamente, sin dejar de sentirlo para evitar teletransportarse a un árbol o algo similar para una muerte instantánea. Por lo tanto, esto lo hacía increíblemente arriesgado. Por suerte, el código de trucos de los clones de sombra sorteaba estos riesgos. Requería tiempo y esfuerzo, y lo intentarían con kunai lanzados muy lentamente, pero aún así los evadían durante un buen rato antes de que comenzaran a progresar. Aún así, tenían un largo camino por recorrer antes de poder teletransportarse a un kunai lanzado a velocidades de batalla. El equipo en general era uno de los más fuertes de Konoha, incluso contando con un ninja médico y, en teoría, uno de los peores shinobi de la generación que se graduaba. Y bajo el liderazgo de Minato y impulsados por la rivalidad con Kakashi, también progresaban. Gracias a la conexión con Kakashi y Minato, Katsuro incluso conoció a los dos aspirantes a ninja. Obito, en particular, estaba eufórico de conocer a uno de sus héroes, incluso siendo de los Senju. Incluso le preguntó si se convertiría en Hokage, a lo que Katsuro rió entre dientes y le restó importancia, diciendo que no dependía de él.
Una noche más tarde, Katsuro y Tsunade estaban acostados juntos, y por alguna razón, el patriarca no pudo evitar recordar su vida hasta entonces. Sus padres, Mito, Tsunade, la academia, Sakumo, el primer encuentro con la raíz, los primeros encuentros con el Hokage, Danzo y los ancianos, la unión de los Senju, Kakashi, la muerte de Nawaki, la guerra, el regreso de los Umusaki, el intento de Sakumo, la caída de Danzo y la subyugación de Sarutobi. Maldita sea. Mi vida ha tenido mucho drama, y solo tengo 23 años. ¿Qué me depara el futuro? No era que Katsuro estuviera desempleado. Entrenaba a los miembros de su clan y a los niños Uzumaki, así como a Kakashi y Minato de vez en cuando, y también pasaba gran parte de su tiempo en reuniones sobre el futuro de su clan, no solo el lado combativo y shinobi, sino también sus negocios y fondos en todo el país del fuego. Katsuro no tenía intención de dejar que su clan estuviera al borde de la ruina. No era tonto, y sabía que el dinero lo facilitaba todo. Pero aún así algo faltaba. ¿Pero qué podía ser? Katsuro tenía de sobra. Tsunade, su clan, Sakumo y Kakashi, los Uzumaki. Incluso decía que Jiraiya y Minato también eran personas que le importaban. Por no hablar de Fugaku, quien, a pesar de su anterior rivalidad personal y entre clanes, se había convertido en un aliado importante y un querido amigo. Hablando de Fugaku, el hombre últimamente le había estado complicando la vida. Desde que tuvo a Itachi, Tsunade había sido aún más persistente. No es que pudiera culparla, el bebé era muy lindo, y la pareja a menudo se encontraba en el complejo Uchiha, arrullándolo y balbuceándole. Mira, incluso Fugaku tiene un hijo. Itachi es tan lindo, y se parece a Fugaku y Mikoto. Imagínense a un pequeño de ustedes dos corriendo por ahí dentro de unos años. Quiero un hijo. Dame un bebé. Katsuro ya había estado dándole largas al asunto. Al fin y al cabo, tenía responsabilidades desmesuradas. Era el responsable del clan Senju, uno de los clanes fundadores de la hoja, compuesto por más de 1000 personas, y del clan Uzumaki, y prácticamente uno de los responsables de la hoja ahora que la influencia del Hokage disminuye rápidamente. Estaba demasiado ocupado. Y no solo eso. De hecho, las razones, aunque técnicamente lógicas, no eran la razón por la que estaba dando largas. La muerte de Nawaki había ocurrido hacía años, pero el recuerdo, el dolor, seguía tan presente como el día en que se enteró. Muchas veces, cuando estaba solo, se quedaba en silencio, pensando solo en Nawaki, intentando asimilar su muerte. Había intentado de muchas maneras encontrarle una razón. Fue un sacrificio. Él protegió a sus compañeros. Es un héroe de la hoja. Pero fue inútil. Una y otra vez, los mismos sentimientos se repetían en su mente. Culpa. Vergüenza. Negación. Superación. Pero lo peor fue la tristeza pura y sin filtros. Reconocer que, por mucho que lo pensara, no cambiaría nada. Nawaki no iba a volver. ¿Y si ese es mi hijo? Katsuro sabía que era fuerte, uno de los más fuertes del mundo, incluso de la historia. Pero eso no significaba casi nada en este mundo shinobi. Sus seres queridos podían morir en cualquier momento. Recientemente, Sakumo casi muere. Contra Hanzo, Tsunade y Jiraiya también. Sin mencionar cuántos miembros del clan murieron bajo su responsabilidad. Cada baja, cada muerte, incluso cada herida, le recordaba a Katsuro la fragilidad de la vida. Respetaba los sacrificios que estaban dispuestos a hacer, pero eso no significaba que él tuviera que hacerlo. ¿Qué digo? Estoy reflexionando de nuevo. Pero aún así y a pesar de todas sus preocupaciones, el anhelo de Tsunade estaba creciendo en él. Un niño, ¿eh? Capítulo 87. Miedos Itachi ahora, Nawaki en aquel entonces, cocina de niño. Había visto niños en todas las etapas de la vida, los había cuidado, criado y amado como si fueran suyos. Sería una mentira descarada decir que no quería tener hijos. Pero ¿cómo podría elegir? Mis responsabilidades hacia los clanes y la aldea, o mis deseos y los de Tsunade. Y aún así, ¿qué pasa si mis hijos mueren? No creo que pueda soportarlo.
Pero mientras pensaba, recordó algo que le había dicho la abuela Mito. ¿Por qué estás entrenando tan duro? Katsuro se apartó de la tinta y el papel y miró con expresión vacía a Mito, quien, a todos los efectos, era su abuela. Para asegurarme de que aquellos que me importan nunca vuelvan a salir lastimados. Mito rió entre dientes. Así que, al proteger a tu familia y amigos, los descuidas y no pasas tiempo con ellos. Al ver la mirada confundida de Katsuro, continuó. Apenas el segundo año de la academia, entrenas tan duro, día y noche, y probablemente ya puedes vencer a la mayoría de los Chunin, pero has perdido la personalidad brillante que solía cuidar de las mismas personas que querías proteger. La boca de Katsuro se abrió, pero no salieron palabras. Aunque es bueno querer hacerse más fuerte, vive tu vida, Katsuro. Incluso Hashirama, a quien llamaban el dios shinobi, se aseguraba de pasar tiempo con su familia porque, en definitiva, ellos son la razón por la que quieres hacerte más fuerte. Está bien, Oba-san. Lo intentaré. Mito sonrió. Eso es todo lo que pido, muchacho. Katsuro sonrió. Le dije que lo intentaría, ¿no? Pensó en otra de las quejas de Tsunade. Incluso Kusina parece que se va a casar antes que nosotros. Definitivamente no voy a dejar que Kusina, mi hermana pequeña, se case con Minato, más o menos mi alumno, antes de casarme con Tsunade. Ella me decapitaría, y Kusina presumiría de ello el resto de su vida, como prácticamente ya lo hace Fugaku. Katsuro se giró hacia Tsunade, mirando su figura en reposo, hermosa como siempre, y sonrió. De repente, ni siquiera sé por qué dudaba. Ella lo es todo para mí. Siempre lo ha sido y siempre lo será. Tsunade. Gimió ella adormilada. ¿Quieres casarte y tener un bebé? Tsunade se quedó mirando a Katsuro boquiabierta durante al menos un minuto, antes de responder confundida. ¿Qué? Katsuro simplemente sonrió. ¿Me escuchaste? De nuevo, Tsunade lo miró boquiabierta un momento, antes de entrecerrar los ojos. Si bien se quejaba, era por puro placer. Una rutina de bromas entre ellos para que él la persuadiera y la mimara. Pero este repentino cambio de tono le dio un vuelco el corazón. ¿Y cuál es exactamente la razón de ese repentino cambio de opinión? ¿Qué pasa con el interrogatorio? Si no quieres, entonces, ¡ay! Exclamó, mientras Tsunade le asestaba un puñetazo rápido en el brazo. Maldita sea, solo intentaba disimular la seriedad. Callarse la boca. Bien, bien. La tranquilizó, sin intentar irritarla ni que le pegara otra vez. Continuó con un tono serio pero amable, intentando transmitirle sus sentimientos sin herirla. Bueno, supongo que antes me preocupaba qué pasaría con nosotros y nuestro hijo si lo hacíamos. Es decir, ambos ya tenemos mucha responsabilidad. Tú eres un Sannin y estás a cargo de todos los ninjas médicos de Konoha, y yo soy el patriarca de los Senju. A veces parece que apenas tenemos tiempo el uno para el otro, y el matrimonio también es importante, ¿sabes? Así que, si tuviéramos un hijo, podríamos siquiera dedicarle el tiempo y la atención que merece. Miró a Tsunade, buscando alguna reacción, pero, como esperaba, ella solo le observaba con dulzura. Sin juzgar, sin maquinar, solo escuchando. Katsuro sonrió para sus adentros y continuó. Pero no es solo eso. El problema principal son los propios shinobi. Nuestro hijo, obviamente, será un shinobi, pero eso conlleva mucho riesgo, Tsunade. ¿Cuántas personas han muerto en la historia shinobi? ¿Cuántos de ellos eran niños? Cada vez que lo pienso, solo puedo imaginar a todos los niños que he visto morir en la guerra, y a los miembros de nuestro clan, pero sobre todo, es Nawaki, dijo en voz baja, con la voz empezando a quebrarse. No puedo volver a lidiar con eso, y tú tampoco deberías tener que hacerlo. La mirada de Tsunade se suavizó aún más y le preguntó algo, con un tono gentil. Entonces, ¿por qué cambiaste de opinión? Katsuro respiró profundamente y respondió. Bueno, aunque estemos ocupados, tengo suficiente fe en ambos para creer que haremos todo lo posible y que dedicaremos tiempo de sobra a nuestro hijo. Y aunque a veces no podamos, literalmente tenemos un clan entero.
De hecho, 2 clanes enteros, Isakumo, Kakashi y, probablemente, Minato y Shizune ahora también. Maldita sea, dijo Tsunade, su mirada aún suave pero ahora ligeramente bromeando. Y, continuó Katsuro con una leve sonrisa en su rostro. Creo que me he dado cuenta de que estaba siendo un poco, no sé la palabra. Irrealista. Sobreprotector. Sea como sea, la cruda realidad del mundo shinobi es que la muerte siempre nos acecha, sin importar si se trata de un genin recién graduado de la academia, un chunin, un jonin o incluso personas tan conocidas y poderosas como nosotros. El segundo Hokage, Mizukage y Tsuchikage, y muchos shinobis más poderosos han muerto en combate. Nadie es la excepción. Pero eso no significa que me aleje de todos, ¿verdad? No significa que me niegue a ser amigos, pasar tiempo con mi familia o enamorarme solo porque un día esas personas a las que he llegado a querer puedan morir. De hecho, es lo contrario. La posibilidad de la muerte, el hecho de que tal vez no los vuelva a ver, lo que hace que hacer amigos, pasar tiempo con mi familia y amarte valga la pena. Tsunade pareció momentáneamente aturdida, mientras Katsuro hacía una pausa con férrea determinación y continuaba. No dejaré que mis miedos me dominen. Soy Senju Katsuro, si el mundo quiere algo mío, tendrá que pasar primero por mí. Si el cielo se agrieta y se derrumba, lo sostendré para mi hijo, y si el propio Yama viene a buscarme, también lo mataré. Este mundo temerá incluso acercarse a cualquiera de los míos, y mucho menos a mi hijo. Pero luego, en un cambio dramático que casi hizo parecer que eran 2 personas diferentes, la miró tímidamente por un segundo, continuando llenando el silencio. Además, Itachi es muy lindo y no puedo dejar que Fugaku tenga un hijo más lindo que yo. Eso pareció sacar a Tsunade de su estupor, ya que lo golpeó de nuevo. Cállate, idiota. ¿Qué clase de novio le propone matrimonio así a su novia? ¿Quieres una propuesta? De acuerdo, dijo Katsuro con orgullo, aclarándose la garganta antes de hablar con voz majestuosa y dramática. Senju Tsunade, princesa babosa del clan Senju, una de las legendarias Sannin, jefa del cuerpo médico de Konoha, te he amado desde el primer momento en que te conocí. Eres la única mujer que he admirado, la persona en la que más confío en el mundo y la mujer más fuerte que conozco. Me hace sonreír y reír tanto que a veces incluso olvido las veces que me golpeaste. Eres mi pasado, mi presente y mi futuro. Eres todo para mí, y no puedo imaginar el resto de mi vida sin ti. ¿Te casarías conmigo? Aunque el tono de Katsuro era jovial, cada palabra la decía con el corazón, y Tsunade lo sabía. Sus ojos brillaban con una mezcla de diversión, aprecio, lágrimas de felicidad y amor. Por supuesto que lo haré, idiota. Capítulo 88. Lo haces. La boda debía ser sencilla. Para Katsuro, solo se trataba de firmar un documento, y poco más, pero a Tsunade le importaba, así que accedió. Además, al ver la lista de invitados, se dio cuenta de que no podía ser un evento sencillo. Un mínimo de 1000 del clan Senju, aproximadamente 60 Uzumaki, el clan Atake, con solo unos 15 miembros, incluyendo a Sakumo y Kakashi, Minato, no porque sea el novio de Kusina, Nara Shikaro y su familia, los Sannin, Fugaku y su familia, además de otros camaradas Uchiha, y Doujiguri. Por motivos parcialmente políticos, Katsuro también invitó a muchos líderes de clan a la boda, aunque muchos de ellos también eran amigos suyos. En total, la lista de invitados ascendía a 2000. Tsunade, que ya estaba estresada por la boda sin motivo alguno, aprovechó la oportunidad para estresarse aún más. Corriendo de un lado a otro, gritándole a cualquiera, golpeándolo, bebiendo, apostando, el juego de la mujer era probablemente uno de los mayores gastos del clan, y si no fuera por la perspicacia comercial de Katsuro y otros miembros del clan de la hoja, probablemente estaría endeudada. Tsunade tampoco había apreciado sus esfuerzos por calmarla con humor. Deja de comportarte como una niña. Ni qué decir tiene, no le vio la gracia a la broma y lo atacó sin parar durante 10 minutos. Katsuro se dio cuenta de que ahora estaba estresada y, curiosamente, casi se alegró. Había pasado gran parte de su vida preocupándose por las experiencias más difíciles. La pérdida de amigos, familiares, la guerra, las heridas y la experiencia cercana a la muerte.
Verla preocupada y estresada por algo tan normal y trivial como una boda le hizo sonreír y le dio esperanza para lo que estaba por venir. Tal vez haya una posibilidad de normalidad en nuestras vidas. De todos modos, Katsuro se prometió a sí mismo que no decepcionaría las expectativas de Tsunade y se dispuso a preparar la boda él mismo. Podría aprovechar esta oportunidad para crear el lugar de sus sueños usando ese jutsu. Ya sabes, ahora que lo pienso, probablemente podría haber sido un poco más llamativo, pensó Katsuro tímidamente, mientras Tsunade estaba parada frente al lugar de la boda, boquiabierta. Era enorme, pero más que eso, era hermoso. De hecho, parecía más un palacio que un lugar para bodas, construido solo de madera. Un salón más grande que todo el complejo Senju junto, 4 torres altas en cada esquina con escaleras de caracol que subían a la cima, desde donde se disfrutaban vistas inmaculadas de la aldea de la hoja oculta y el hermoso bosque circundante, además de campanarios y relojes sincronizados. Los pasillos estaban bellamente decorados con reliquias y artefactos Senju que databan incluso de antes de la era de los reinos combatientes, y la cocina era gigantesca, con capacidad para 50 chefs. ¿Cómo hiciste todo esto en mediodía? Clones de sombra, obviamente, replicó Katsuro, como si fuera una tonta. Para ser sincera, no era una mentira del todo. Los usé para pintar la estructura original y trasladar cosas al edificio. Tsunade lo miró con una ceja enarcada por un instante, pero la emoción y la felicidad la dominaron rápidamente, y saltó hacia él, y Katsuro la giró mientras se abrazaban. Gracias a Dios, le gustó, pensó Katsuro. Es hermoso, Tsuro. En lugar de ser humilde, Katsuro decidió sonreír. Por supuesto que sí. Lo logré, después de todo. Tsunade inmediatamente intentó golpearlo por su arrogancia, pero Katsuro, esperándolo, lo esquivó y por un rato, la pareja se persiguió por el lugar de la boda, riendo y sonriendo como en los viejos tiempos, antes de la guerra. De repente, a Katsuro se le ocurrió una idea, para una última sorpresa, un regalo de bodas para Tsunade, y sonrió internamente para sí mismo. Además, tengo una pequeña sorpresa para ti el día de la boda con más detalles. No te preocupes, ya lo tengo todo planeado. Ya elegiste tu vestido de novia, ¿verdad? Tsunade asintió, sonriendo. Entonces asegúrate de llegar a tiempo ese día, Tsuna. Yo me encargo del resto. La boda se fijó para dentro de una semana, y Katsuro se puso manos a la obra. Había un nuevo restaurante de ramen recién abierto en el pueblo. Él y Tsunade habían sido los primeros en la larguísima fila para probarlo, y valió la pena. No solo eso, sino que quedó tan impresionado con todo. La comida, los 2 chefs y la cantidad de clientes, que invirtió una gran suma en el negocio, adquiriendo el 20% de la propiedad, lo que les permitió expandirse a un pequeño restaurante para satisfacer la enorme demanda. Por suerte, eso parecía tener sus ventajas, ya que Katsuro también tenía derecho a comidas con descuento, y eso, sumado a que Ichiraku era el mejor restaurante de todo Konoha y el favorito de ambos, lo convertía en una opción clara para el catering. Lo que lo hizo aún mejor fue el hecho de que Tsunade no sabía que él había invertido y que Ichiraku podía hacer frente a la demanda, por lo que no los esperaría como proveedores. De ahí esta fue su pequeña sorpresa. Esa noche, mientras yacía en la cama junto a una Tsunade dormida, Katsuro sonrió. Mamá, papá, abuela Mito. Mañana me caso. La gente comenzó a llegar al lugar con sus trajes, kimonos y otros atuendos tradicionales de boda. De repente, con un fuerte grupo de pasos siguiéndolo, entró el tercer Hokage. Saltó Birusen. Katsuro arqueó una ceja antes de girarse hacia Sakumo y Kakashi, quienes estaban de pie detrás de él, mientras los 3 reían entre dientes al ver la sorprendente pero también incómoda aparición. Jiraiya, junto a los 3, se aclaró la garganta, levantando el puño, casi intencionadamente, lo que provocó que el trío se girara rápidamente, enfrentándose al supuesto ex Hokage, quien simplemente sonrió y asintió en su dirección. Burlonamente, después de que el Hokage se marchara para tomar asiento, Kakashi lo saludó, a lo que Katsuro y Jiraiya rieron entre dientes, y Sakumo le dio una palmada en la nuca, negando con la cabeza tratando de mantener la compostura.
Finalmente, todos llegaron, se sentaron y se tranquilizaron. Una armoniosa música instrumental comenzó a filtrarse en el aire. Al volverse, sonrieron con entusiasmo, con los ojos abiertos y abiertos, al ver a Katsuro, con un delicado e intrincado traje tradicional, una capa y los emblemas de Senju Uzumaki, caminando por el pasillo junto a Sakumo, también con traje. Migdui se llenó de lágrimas al ver a su anterior oponente subir al escenario con orgullo. Los líderes de clan Eirusen asintieron y le sonrieron. Katsuro, ahora en la sencilla y decorada plataforma, miró a su alrededor y sonrió, apenas conteniendo su emoción y alegría. Miró con orgullo a su sensei, quien le devolvió la sonrisa. El señor Jiraiya, el oficiante, le indicó que se acercara a un lado del elegante y pulido panel de madera sobre el que se encontraba. Mientras Katsuro caminaba, sonó otra pieza de música suave. Sus ojos brillaron y su sonrisa se ensanchó al ver a su futura esposa, caminando por el pasillo con flores en los brazos, junto al señor Lao, un anciano Senju, quien la había cuidado y acompañado tras la muerte de sus padres, la abuela Mito Inawaki, y cuando Katsuro, Sakumo o Kusina estaban ausentes. Las miradas se volvieron hacia ella, y entre la multitud, Tsunade vio todos los rostros que le habían sido familiares durante tanto tiempo. Jiraiya y Orochimaru le sonrieron. Kusina, sentada junto a Minato, derramó algunas lágrimas de felicidad y rió entre dientes, murmurándole un mensaje. Al llegar al escenario, Tsunade bajó la vista y vio el rostro de su anterior mentor, Hiruzen, lo que la hizo tensar un momento, pero la incomodidad se disipó al levantar la vista y ver a Katsuro sonriéndole. ¡Qué tonta!, pensó, riéndose para sí misma, casi incapaz de contener su abrumadora alegría. Durante unos segundos los dos se miraron profundamente a los ojos. No puedo esperar a pasar el resto de mi vida contigo. Ambos pensaron, pensando el uno en el otro. ¿Podrían pasar al frente los novios, por favor?, preguntó el señor Jiraiya, mientras la música se convertía lentamente en silencio. La pareja dio un paso al frente en silencio. Tras un breve lapso de votos tradicionales y un discurso honorario, pronunciado por el señor Jiraiya como oficiante, pronto llegó el momento de unirse para siempre, más allá de lo que ya eran, para cimentar su amor, aún más que antes. Señora Senju Tsunade, acepta al señor Katsuro como su legítimo esposo. Capítulo 89. Haciendo un cambio significativo. Sí lo hago. Tsunade asintió apresuradamente, con lágrimas corriendo por su rostro mientras sonreía y reía, agarrando las manos de Katsuro. Señor Senju Katsuro, ¿tú? Sí, por supuesto que sí, respondió Katsuro, apretando las manos de Tsunade. Entonces, los declaró marido y mujer, gritó el señor Jiraiya, sonriendo para sí mismo. A su alrededor, estallaron vítores, tan fuertes que se oían desde las aldeas vecinas. Los aldeanos y los miembros de los clanes Senju y Uzumaki saltaron de sus sillas cuando Tsunade y Katsuro se acercaron, dándose un largo beso, simbolizando su compromiso definitivo para toda la vida. He esperado este día desde el momento en que supe que te amaba, Tsuna, sonrió Katsuro, separándose. Te amo, Tsuro. Siempre lo haré. Prométeme que estarás conmigo para siempre, susurró Tsunade. Lo prometo, respondió, mientras ambos se giraban hacia la multitud, tomados de la mano. Todo el recinto estalló en risas y aplausos, lanzando flores y confeti al aire. Incluso los ancianos Uchiha más intransigentes, invitados como camaradas, sonreían mientras aplaudían a pesar de fingir que odiaban asistir a un lugar tan infestado de Senju. El lugar estaba lleno de gente de todo tipo, desde civiles del clan Senju o los genin eternos como Migduri, hasta algunos de los shinobi más fuertes de la aldea. La boda de Katsuro fue verdaderamente unida e inclusiva. Incluso la aldea, que se había enterado de su boda con uno de los Sannin, parecía estar en plena celebración. Si alguien entrara ese día, creería que la hoja estaba celebrando un festival para toda la aldea. Así de alegre era la ocasión. El tiempo pasó rápido, y todos celebraron la ocasión. Desafortunadamente, la vitalidad natural de Katsuro le impedía emborracharse, pero aún así se divirtió.
La conversación informal, tranquila y amistosa con la gente que lo felicitaba, llena de bailes de parejas, incluyendo a los recién casados, pronto se convirtió en una fiesta desenfrenada. Fue, como mínimo, interesante ver a ciertos líderes serios del clan Uchiha emborracharse. El comentario casual de Katsuro a un Fugaku borracho sobre lo mucho mejor que su boda le metió en problemas con su esposa, quien lo pilló gritándole públicamente que su esposa y su boda eran muchísimo mejores. Obviamente, ambos hombres no cedieron y se mantuvieron firmes hablando de ellos con pasión y cariño, pero pronto se los llevaron a rastras, salvo esas mismas esposas, cuyos rostros estaban sonrojados. Ni qué decir tiene, no se les daría la lata en esta ocasión. Pero el ambiente se interrumpió cuando un invitado llegó tarde. El tercer Hokage entró con su séquito, y al verlo, la sonrisa de Katsuro se ensanchó inesperadamente al recordar la conversación que tuvo con Tsunade. Unos días antes. ¿Qué acabas de decir? Dije que creo que deberíamos invitar al tercer Hokage, dijo Katsuro con una sonrisa tonta. Tsunade lo miró con recelo, intentando averiguar qué tramaba, pero decidió preguntarle directamente. ¿Por qué invitarías a alguien a quien claramente odias? Y no digas que es por mí. ¿Qué tramas? Simplemente creo que sería entretenido verlo fingir que está furioso por dentro. Después de todo, le estoy robando a su estudiante. Quizás también habría querido acompañarte al altar. De vuelta al presente. El silencio, mientras las miradas se dirigían hacia la recién llegada, finalmente se rompió cuando el Hokage se acercó y la felicitó con un regalo. Katsuro lo aceptó con gentileza, abrazando a Tsunade y diciendo mi esposa una cantidad sospechosamente grande de veces. Por supuesto, en un entorno tan público, Hiruzen se vio obligado a guardar las apariencias, actuando con calma, a sabiendas de lo que Katsuro hacía. Pero el momento también le abrió los ojos. Se dio cuenta de que su alumna ya no estaría completamente de su lado como antes. Y la revelación incluso le hizo pensar en sus otros alumnos, en particular en Orochimaru, quien inicialmente sospechaba que sería el menos propenso a seguir sus órdenes. Sin embargo, las miradas claramente hostiles de los Senju, Uzumaki y Uchiha, entre otros clanes, incomodaron incluso al insensible Hokage. Con la excusa de estar ocupado dirigiendo la aldea, se marchó, restaurando el ambiente a su estado original mientras los Uzumaki y Senju se quejaban de él sin miedo y abiertamente. Algunos otros invitados se sorprendieron al verlos tan abiertos, pero al continuar, pronto se unieron a la risa con los ingeniosos insultos. Por supuesto, el Anbu que el Hokage había traído consigo, quien se quedó e informó, pero aparte de enojarse e incluso romper su bola de cristal, solo pudo suspirar de impotencia. Pero con su partida, las celebraciones de la boda continuaron con toda su fuerza y finalmente terminaron sin mucha fanfarria. Esa noche, después de ciertas actividades extenuantes, Katsuro y Tsunade, solos, reflexionaban sobre sus vidas y miraban hacia el futuro. Finalmente, surgió el tema que todos en la aldea se preguntaban. ¿Quién sería el próximo Hokage? ¿Zuro? ¿Sí? ¿Por qué no te conviertes en Hokage? Preguntó Tsunade con los ojos muy abiertos y tirando de sus brazos. Antes de que él pudiera responder, ella siguió mirando hacia adelante con una sonrisa, recordándolo todo. Sé que es algo que preferirías no hacer. Pero creo que serías un Hokage fantástico. Ya consideras esta aldea como tu hogar. Para tus amigos, camaradas y familia. La forma en que transformaste el clan, salvaste a los Uzumaki y expusiste la corrupción profundamente arraigada en esta aldea ya les ha demostrado a todos lo suficiente. Y, por supuesto, tu fuerza lo justifica con creces. Ella se volvió hacia él con una suave sonrisa mientras él la dejaba hablar con paciencia. Hay una razón por la que toda la aldea pronuncia tu nombre, Zuro, y no es solo por nuestra boda. Zuro, no sé si los demás lo harán. Pero sí sé que si fueras Hokage, mejorarías drásticamente esta aldea. Los Uchiha no estarían tan marginados, y esa práctica retrógrada de los Hyuga que odias sería abolida. Eres la mejor opción para eliminar por completo el cáncer que frena a esta aldea. Aunque me decepcione decir esto, es evidente que el anciano y sus mayores están llevando a esta aldea a la ruina en nombre de la estabilidad y la prosperidad.
No estoy segura de qué pasaría si Orochimaru o cualquier otro se convirtiera en Hokage. Pero sí sé que, si fueras tú, la aldea vería paz y desarrollo, tal vez incluso el mundo mismo. Ese mundo, el que construyas, es al que quiero traer a mi hijo, no este donde incluso nuestra aldea esconde oscuros secretos y mata a su propia gente. Y. No lo olvides, quien te vio como Hokage primero no fui yo, ni el señor Sakumo, ni ningún otro shinobi. Fue Naoki. Al escuchar el nombre, frunció un poco los labios y respondió. Lo pensaré. Sintiendo su ligera incomodidad, Tsunade continuó con una mirada hablando de cosas más felices. Pero el pensamiento permaneció con Katsuro en la noche. Mientras Tsunade se dormía, permaneció completamente despierto a pesar de su día ajetreado. Mirando hacia arriba sin comprender, recordó lo que Tsunade y Naoki le habían dicho. Ese niño, su sueño era ser Hokage, proteger la aldea, convertirse en un héroe. Y todavía decía que yo me convertiría y debería convertirme en Hokage antes que él. Quería que me convirtiera en Hokage, debería. Puedo hacer mucho por la aldea, Tsunade tiene razón y el clan está en un lugar cómodo ahora. Ya no soy necesario para cada pequeña cosa. La gente pasó ante sus ojos, niños de los que era responsable en los complejos del clan, niños de toda la aldea y de sus amigos y camaradas. Mientras pensaba en los niños de la hoja y en su propio hijo, se dio cuenta en qué estoy pensando. Dijo internamente, sacudiendo la cabeza, solo porque es un poco inconveniente, dejaré que todos esos niños sufran como yo, que sientan el mismo dolor que yo sentí. No, puedo hacer un cambio, lo sé. Miró a su lado, al rostro dormido de su ahora esposa. Con un suave suspiro, mientras le apartaba el cabello de la cara, pensó. Siempre me haces tomar el camino difícil, pero las cosas buenas nunca son fáciles. Realmente sacas lo mejor de mí. Capítulo 90. Desaparecido. La siguiente reunión de la aldea tuvo lugar 8 días después de la boda de Katsuro y Tsunade, lo que significó que el patriarca y la nueva matriarca del clan Senju tuvieron una semana entera para su luna de miel, que ambos aprovecharon al máximo. Sin embargo, Katsuro también dedicó bastante tiempo a analizar la situación de cada líder de clan y shinobi respetado, y a analizar sus reacciones ante su decisión. Sabía que, obviamente, contaba con el apoyo del clan Ataque, pero este seguía siendo relativamente pequeño. Probablemente también contaba con el apoyo del clan Namikaze, aunque, de nuevo, era pequeño. Ser el patriarca del clan Senju era sin duda una ventaja. Era el líder de uno de los clanes fundadores de la aldea y, posiblemente, también el clan más fuerte de la misma en ese momento. Además, contaba con el apoyo de los Uzumaki, quienes ahora eran cruciales en la defensa de la aldea. Otros clanes incluían a los Nara, Yamanaka, Akimichi, Kurama, Hyuga, Sarutobi, Shimura, Aburame, Inuzuka y Fuma. Katsuro sabía que podía contar con el apoyo del clan Nara, y con ellos también de los clanes Akimichi y Yamanaka, sobre todo porque habían sido víctimas de los experimentos de Danzo y Barra o de Raíz. El mismo argumento podía aplicarse al resto de los clanes, salvo a los clanes Shimura y Sarutobi, y a los ancianos, quienes sin duda se opondrían. Los únicos clanes restantes eran los Uchiha y los Hyuga. Katsuro y Fugaku eran amigos, sí, pero también sabía que los Uchiha ansiaban influencia en la aldea. Fugaku era un excelente shinobi y líder, y convertirse en Hokage era algo que podía lograr. Dicho esto, los Uchiha, por ahora, seguían estando bastante aislados del resto de la aldea y no recibirían mucho apoyo de ellos, por lo que era improbable que se atrevieran a ser Hokage en ese momento. Eso, sumado al hecho de que los Senju eran el único clan con el que los Uchiha mantenían buenas relaciones públicas, significaba que era probable que los Uchiha lo apoyaran. Eso dejaba al clan Hyuga. Ni la Raíz ni Danzo los habían atacado en absoluto, y Katsuro sabía por qué. El sello maldito del pájaro enjaulado era una de las cosas más repugnantes de Konoha, y Katsuro lo despreciaba. La lealtad a la familia y al clan no se podía imponer con sellos y amenazas de muerte. Era simplemente miedo. La verdadera lealtad era una elección, algo de lo que los Hyuga carecían en abundancia, y Katsuro tenía la intención de cambiar eso.
Sin embargo, la familia principal seguramente no estaría de acuerdo, por lo que los representantes Hyuga probablemente se pondrían en su contra si supieran de sus planes. Mejor me lo guardo para mí hasta que me convierta en Hokage. Pero había otro factor que Katsuro consideró. Simplemente se trataba de sí mismo. Él era Senju Katsuro, después de todo. El rompetormentas, el emperador del viento y el patriarca Senju. Por arrogante que sonara, era muy probable que fuera el shinobi más fuerte del momento, y había demostrado su capacidad de liderazgo en múltiples frentes. Eso significaba que, para los Hyuga y los respetados shinobi, él era su mejor opción. Hablando de shinobi respetados, Katsuro también sabía que los Sannin lo apoyarían. Tsunade por razones obvias, Jiraiya por ser amigos, por su interés común en Minato y también por el hecho de que Jiraiya comprendía la fuerza de Katsuro de una forma que muchos otros desconocían. Después de todo, lo había visto enfrentarse a Anzo la salamandra. Mientras tanto, Orochimaru prácticamente no tenía opción, considerando que sabía que Katsuro tenía pruebas de que estaba experimentando. No quería que se supiera, y Katsuro contaba con eso para su voto. Pero al final, todo son conjeturas y especulaciones. Podría suceder cualquier cosa ese día, reconoció Katsuro. Y finalmente, ese día llegó. El ambiente de la reunión al principio era muy tenso, casi tan tenso como tras revelarse la traición de Danzo. A pesar de las formalidades y otras discusiones que tendrían lugar ahora, todos eran conscientes del verdadero propósito de la reunión. ¿Quién se convertiría en el próximo Hokage? Katsuro observó la sala. Todos tenían expresiones similares. Cautelosos, recelosos, desconfiados. La mayoría de los clanes tenían al menos un clan enemigo o rival, y probablemente todos se preocupaban de que su enemigo o rival no fuera elegido Hokage. De hecho, ya habían comenzado los rumores, y Katsuro solo podía suponer que se trataba de calumnias o rumores sobre rivales difundidos en el último minuto, con la esperanza de un Hokage y un resultado favorable. Por suerte para Katsuro, lo había previsto. Aunque estaba seguro de que nadie tomaría en serio las afirmaciones de los clanes Shimura y Sarutobi, por precaución, les pidió a Tsunade y al resto de los Sannin que se sentaran justo detrás de ellos. Tal como pretendía, sirvió como un excelente elemento disuasorio, y los representantes de sus clanes se quedaron callados mientras los demás líderes susurraban. Después de intercambiar rápidamente saludos y terminar los asuntos de la aldea, cuando surgió el tema del próximo Hokage, Katsuro fue directo. Me estoy postulando para Hokage. Los murmullos resonaron al instante por la sala, pero Katsuro se alegró al instante. Hasta el momento, salvo los esperados representantes de Sarutobi y Shimura, los murmullos eran de aprobación y positivos, incluso agradecidos. Incluso clanes de los que no estaba completamente seguro, como los Hyuga, parecieron brindarle su apoyo, mientras que Fugaku simplemente permaneció allí sentado, intentando aparentar impasibilidad, pero sin objetar, y Katsuro sonrió con suficiencia, sabiendo que estaba de acuerdo. Pero lo que más alegría le trajo a Katsuro fue la mirada en el rostro del tercer Hokage. Mierda. Todos los clanes están de su lado. Incluso después de todo el control de daños que hice. No. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿De verdad está pasando esto? ¿Podría haber tenido razón Danzo? ¿De verdad se convertirá Senju Katsuro en Hokage? ¿Alguien más se está presentando? Preguntó Katsuro con inocencia, pero nadie dio un paso al frente. Aunque la pregunta de Katsuro parecía sincera y sin malicia, todos sabían que él era su mejor opción, y aunque no lo supieran, ¿qué harían? ¿Hacer campaña contra él? ¿Contra el héroe de la hoja? Parece que nadie quiere competir contra usted, Lord Senju, dijo Tsunade secamente, a lo que Katsuro simplemente sonrió con suficiencia. Definitivamente está pensando te lo dije. Con esa vocecita altiva, ¿verdad? No voy a oír el final de esto por un tiempo. Señor Hokage, creo que es hora de llamar a votación para el próximo Hokage, dijo Sakumo, sonriendo fríamente al hombre al que solía tener absoluta lealtad. Hiruzen tragó saliva secamente. Levanten la mano. ¿Quién vota por Senju Katsuro para convertirse en el próximo Hokage?
Todas las manos en la sala, excepto las del Hokage, Sarutobi, Shimura y el anciano, estaban alzadas. Katsuro miró rápidamente a Tsunade, quien había sido la primera en levantar la mano, y ella le sonrió con orgullo. Bueno, entonces supongo que está decidido, dijo Sakumo, como un padre orgulloso. Sin embargo, antes de que alguien pudiera hablar más, un Anbu irrumpió en la habitación, jadeando. Señor Hokage. Tenemos noticias de Suna. El tercer Kazekage ha desaparecido.